Ahí va. Bien. Bueno, la idea de la clase de hoy en principio es terminar con la guía 3, técnicamente con todo lo que vieron ya la pueden terminar. Pero bueno, nada, la idea es hacer algunas cuentitas con proyectores y algún comentario más, y depende cuánto tardemos en hacer eso, por ahí arrancar a hablar un poquito de espacio dual, ¿sí? Que es lo que terminaron de ver hoy. Eso, bueno, saben que cualquier duda me paran. Yo tengo acá la clase en el celular, Entonces, quería empezar haciendo alguna cuentita con proyectores. Sí, en realidad una cuentita que quería hacer, por suerte, para ustedes ya está hecha en la teórica, así que esa no la voy a hacer. Pero bueno, recuerdo, bueno, un vecino haciendo algo agradable. Si teníamos un F, un endomorfismo de B, algún espacio vectorial, entonces decíamos que F era un proyector. Perdón. F es un proyector si F cuadrado es igual a F. ¿Está bien? Y algo que ustedes vieron en la teórica, que es bastante importante, es lo siguiente. Que si B tiene dimensión finita, entonces son equivalentes las siguientes afirmaciones. Por un lado, el hecho de que F sea un proyector. Sí, o sea, F cuadrado. Ahí va. ¿Me escuchan ahí? Bueno, de vuelta se volvió a grabar. No, bueno, internet, así está. Vuelvo a compartir. Espero que no se corte, ¿no? Entonces, decía... Se cortó ahí cuando decías la primera... Después de la primera frase. Después de la primera oración. Después de que dije que F es un proyector, o ahora cuando volví. No, se cortó ahí cuando después de que F cuadrado es igual a F. Ok, gracias. Lo que decía ahí es que habían visto en la teórica ustedes un resultado que era que si F es de dimensión finita, entonces era equivalente las siguientes tres afirmaciones que voy a poner. Por un lado, que F es un proyector, o sea que F cuadrado es igual a F. Por otro lado, que F de B es igual a B para todo B en la imagen de F. Sí, o sea, las cosas que están en la imagen quedan fijas, van a parar a sí mismas. Y por último, que el núcleo de F y la imagen de F están en suma directa y además generan todo el espacio. ¿Está bien? Sí, esto escrito un poco de otra manera lo vieron en la teórica, pero sobre todo esto lo que me está diciendo este ítem C es que si yo tengo dos subespacios, o sea, de acá se puede desprender que si tengo dos subespacios S y T, que están complementados, digamos, que están en suma directa, entonces existe un único proyector F, tal que el núcleo de F es S y la imagen de F es T. ¿Sí? Básicamente esas son las cosas que vieron en la teórica, ¿sí? Que quiero que estén más o menos presentes para lo que vamos a trabajar ahora. Entonces, el primer ejercicio, que no es muy difícil, pero es simpático, que quería hacer es el siguiente. Puedo creer que hay alguien martillando a las 3 de la tarde.
Dice, si F es un proyector, y B tiene dimensión finita, ¿no? F es un proyector de B en B. Entonces, la traza de F coincide con el rango de F. ¿Sí? ¿Todos recuerdan lo que era la traza y el rango de una transformación lineal? Sí. ¿Sí? Entonces, ahí abro el chat. Entonces, la traza iba a ser la traza de la transformación lineal en cualquier matriz, ¿sí? En cualquier base. Entonces, basta verlo para alguna base, ¿no? Si la traza de F en una base coincide con el rango de F en una base, entonces eso va a valer en todas las bases, ¿sí? Entonces, basta verlo que la traza de F en una base B coincide con el rango en la base B para alguna base conveniente, ¿sí? Esto me permite armarme a mí una base que me sirva, que pueda manejar, ¿sí? Y de modo tal que, que pueda probar que la traza coincide con el rango, ¿sí? Entonces la idea es justamente usar esto que tenemos acá arriba. ¿Sí? ¿Por qué quiero usar esto? Bueno, porque justamente todos los elementos que están en la imagen van a ir a parar a sí mismos, van a quedar quietos, y todo lo que esté en el núcleo va a ir a parar a ceros. Así que si yo pienso la matriz del proyector en la base, que está por una base del núcleo y una base de la imagen, voy a tener una matriz solo con unos y ceros. Sí que es una matriz bastante más sencilla. Entonces, vamos a considerar, vamos a poner así, B', que va a ser B1. Bueno, ahora le voy a dar internet con mi celular, porque internet está como así intermitente. Bien jodido. Espérenme. Ahí va, y paren que cambio de red, se va a volver a desconectar una vez más por el cambio de red, me parece. Capaz si apagás la cámara te anda bien. Capaz es Sí, por eso. voy a probar, pero se está desconectando, o sea que no, no es que se cuelga. Ahí creo que está igual. Ahí me parece que ya se conectó, a ver. Sí, me parece que está. Listo. Bien. Bueno, ahí va. Bueno, entonces, perdón, vamos, seguimos. No sé hasta dónde me escucharon, ahora vuelvo a compartir. Me llegaron a escuchar que decía que iba a tomar una base del núcleo y de la imagen. Creo que eso se llegó a escuchar. Sí, entonces... Una pregunta, profe. Sí. Cuando decís, ¿viste cuando decís traza de F de B? ¿No sería Sí. de B en algo? ¿De B Ahí, en otra base? ahí estoy haciendo la notación de B en B, ¿no? Ah, ok, es la misma base. Okay. Claro, cuando vos escribís F en B, estás diciendo F en B, B. Ok. Sí. Si no lo vieron, ahora pongo alguna observación por algún lado para que quede. Vamos a escribir acá. Observación. F en B quiere decir F en B, B. Sí, está muy bien. Sí, si no, o sea, debería aclarar alguna otra base.
Bien. Bueno, entonces tomo una base de la imagen, ¿está bien? Entonces B' base de la imagen de F y le llamamos B segunda. Le voy a poner así, BR más 1 hasta Bn, una base del núcleo. ¿Sí? Entonces sea B, la unión de las bases, es una base del espacio vectorial. ¿Sí? Porque justamente como F es un proyector y estoy en un espacio de dimensión finita, el núcleo y la imagen están en suma directa. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es F en B? ¿Sí? F en B, fíjense que tiene que tener. ¿Se acuerdan las columnas de F en B? Esto va a ser F de B1 escrito en base B, así, ¿no? Hasta F de Bn escrito en base B, como columna esto. ¿Sí? Pero bueno, o sea, fíjense, si I está entre 1 y R, entonces F de BI es igual a BI, ¿está bien? Porque están en la imagen. ¿Sí? Y por lo tanto, claro, exacto, me quedaría identidad hasta R y después todo 0, ¿no? Porque justamente como F de BI es BI, entonces F de BI en base B me va a dar el canónico iésimo. ¿Sí? Porque me vuelve a devolver, me devuelve el mismo BI. Entonces, como bien dice ahí Fernando, si no leí mal, me va a quedar al principio la identidad R, de tamaño R, y después todos ceros. ¿Sí? Acá abajo también completo con ceros. ¿Sí? ¿Por qué ceros después? Porque si I es mayor que R, bueno, y menor que N, entonces F de BI es 0. ¿Está bien? Bueno, pero en esta base es muy sencillo calcular la traza, ¿no? La traza de F en B me va a dar R, es sumar las unos de la diagonal, y esto claramente, por cómo está, digamos, ya triangulada, coincide con el rango de F. Perdón, Jorge, no entendí tu mensaje. Hola, Sí. ¿me podrías mostrar la equivalencia que Sí. está arriba? Pues por ahí no la entendí yo bien. O sea, el ítem C es equivalente a los otros. El ítem C es equivalente a los otros. Quizás está mal expresado, quizás debería haberlo expresado como esto de acá abajo, ¿no? Que si los dos subespacios están en suma directa, o sea, bueno, Esta observación está bien, esta observación es correcta. claro, sí, sí, sí. Pero esto no implica que sea, por ejemplo, suponete que tenés una biyección cualquiera, ¿no? Entonces el núcleo sería 0 y la imagen sería todo. Claro, quizás habría que excluir ese caso, ¿no? No sé si hay otro caso. No tiene que haber otra condición. No la entiendo. No conozco esta ítem C. ¿A qué puede ser? Tal vez haya alguna cosa más. Yo no vi la clase de Jerónimo, Piu. No, es que Gabriel no lo ponía así. Yo también lo tenía escrito así en algún lado, y ahora que lo decís me parece que tenés razón, que quizás uno lo que puede pensar es que, o sea, vale que A implica C. Sí, es equivalente a B siempre. Claro, eso por supuesto. Sí, eso seguro. Que A implica C, pero en realidad, para decir que C implica A, uno debería decir más bien esto, que dados dos subespacios que están en suma directa, me puedo construir un proyector, porque en realidad... Eso sí, un único proyector. Claro. Sí, por ahí hagamos eso, cambiémoslo
Sí, tienes razón. O al menos debería pensarlo más para decir que es cierto. O sea, podemos decir que son equivalentes estas, A y B, y después observar, por un lado, esto que está observado ahí, por el otro lado, uy, que es si F es un proyector, entonces el núcleo y la imagen están en suma directa. ¿No? Sí, de paso, Y para hablar de la vuelta, uno en realidad lo tiene que enunciar en estos otros términos, como subespacios. Dados dos subespacios, que están en suma directa, uno puede definir un único proyector. de paso, perdoname, para todo esto no se usa que B tenga dimensión finita, ¿no? Hasta el ejemplo después, ¿no? Claro. El ejemplo, por supuesto que sí. Ejemplo, Claro, es que en realidad acá se usa, ¿no? sí, en esta parte de ejemplo o algo. Bueno. No, pero sí, se usa, es que en realidad, déjame pensar un segundo. O sea, sí, acá claramente se usa porque, bueno, necesitamos tener esto bien definido, ¿no? Pero para probar esto no lo necesitamos, en principio. Perdón, el lío, vamos a decir así. Perdón, yo igual esto después se los comparto, así que si les hago tachar mucho, después ven cómo queda. Esto acá quedó medio. Entonces decimos así, son equivalentes. Sí, y en esto me quedo pensando, creo que no, me quedo pensando acá, ¿no? Porque si el núcleo F, si núcleo y la imagen están en suma directa y F no es la identidad o el cero, acá F cuadrado me queda igual a F, ¿no? O estoy mal. No, pero discúlpame. Sí, Imagínate multiplicar por un número. Una homotecia simplemente. claro. No nulo. Eso es sobreyectivo y es inyectivo. Y F al cuadrado no es F. Acá es un Bueno, escalable. claro, pero por eso, pero está bien, tío. Quiero decir, donde el núcleo de F por ahí hay que pedir que no sea trivial, ¿no? No te va a alcanzar No eso. me alcanza a decir, puede ser. No. Podrías tomar cualquier suma directa, que lo vas a tomar como un núcleo, y un elemento que tenga un X en lo que vos pretendés que sea el núcleo y un Y en el otro lugar, lo mandás a 3 por Y, por ejemplo. Claro, está bien. Sí, hay que definirlo como un proyector, digamos. Hay que mandar la parte de la imagen a sí misma y no hay otra cosa que hacer. Sí, tenés razón. Claro, como dentro de la imagen como la identidad. Sí, es verdad. Sí, es verdad, es verdad. Totalmente cierto. Bueno, lo dejamos así entonces, que esto seguro está bien. Y en todo caso, si después encuentro si encuentro la condición necesaria para que esto se vuelva equivalente, lo escribimos mejor. Pero bueno, seguro que vale esto otro, ¿no? Que si hay dos espacios, dos subespacios que están en suma directa, puedo definir un único proyector, tal que uno sea el núcleo y el otro sea la imagen. ¿Sí? Escribiendo cada elemento de forma única y mandando el que corresponda al cero y el otro a sí mismo. Sí, como bien dice Jorge, claro, si lo mando múltiplo ya lo arruino. ¿Está bien? Entonces, ¿está bien esto? Perdón, volviendo al ejercicio. Entonces tenemos que la traza de f en b coincide con el rango de f en b y por lo tanto la traza de f coincide con el rango de f. ¿Está bien?
Bien. Bueno. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta de nuevo, última? Vamos con una más. Bueno, ahí sin la cámara fue bien. Entonces, bien. Paren que se me bloquea. Entonces, recuerdo. ¿Qué quiere decir una transformación lineal? Se dice nilpotente. Sí, existe un entero, un natural, perdón, tal que f a la k es 0. ¿Sí? Y vamos, o sea, cuando hablamos de transformaciones lineales nilpotentes, lo que nos va a interesar es como el primer valor, el primer k, tal que f a la k es 0, ¿no? Porque si f a la k es 0, fk más 1 también, y fk más cualquier cosa también. Entonces, k se dice índice de nilpotencia de f. Si f a la k es 0 y f a la k menos 1 no es 0. ¿Está bien? Entonces, siempre que hablemos de nilpotencia, nos va a interesar en general el índice, el primer valor para el que todo se anula. ¿Está bien? Entonces, con eso sí, quería recordar por si alguno no lo tenía presente, esto creo que es una parte, un ejercicio de la guía, y entonces ahora sí dice CAB de dimensión finita, probar y vamos a querer ver que f es nilpotente, si solo si f a la n da 0. O sea, f a la n sería f compuesta consigo misma n veces, ¿sí? ¿Esto qué es lo que me está queriendo decir? Me está queriendo decir que el índice de nilpotencia, sí, n es la dimensión de B, total. Sí. Exacto. Entiendo que el índice de nilpotencia es a lo sumo la dimensión del espacio, ¿está bien? O sea, si una transformación lineal a la n no dio 0, entonces ya no es nilpotente seguro, ¿sí? Bien, entonces tenemos que probar la doble implicación, ¿sí? Hay una que es sencilla, ¿está bien? O sea, si f a la n da 0, entonces claramente f es nilpotente, ¿sí? Esa es justamente la definición de nilpotente, que f a la algo se haga 0, ¿sí? Entonces, queremos probar para allá, ¿sí? Queremos suponer que f es nilpotente y ver que el índice de nilpotencia va a ser más chico que n. ¿Sí? Entonces sea K el índice de nilpotencia de f. Queremos ver
que K es menor o igual a N. Sí, está bien que con eso me alcanza para ver que entonces f a la n efectivamente es 0. ¿Sí? Entonces, la idea va a ser la siguiente. Una observación que por ahí parece una tontería, pero no lo es que si f a la k es 0, entonces el núcleo de f a la k es todo el espacio vectorial. ¿Sí? O sea, todos los elementos del espacio vectorial, cuando les hago f a la k, van a parar al 0. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, en este caso, es mirar la dimensión de los núcleos de las sucesivas composiciones de f. Y lo que vamos a ver es que cuando f es nilpotente, en cada composición sucesiva que yo voy haciendo, la dimensión del núcleo va aumentando, siempre estrictamente, digamos. ¿Sí? O sea que el núcleo de f a la i está siempre contenido de manera estricta en el núcleo de f a la i más 1. ¿Sí? Siempre hay algún elemento nuevo. Y eso me va a hacer que por cuestiones de dimensión, ¿sí? Necesariamente el índice de nilpotencia tenga que ser más chico que n. Entonces voy a escribir eso que dije. Vamos a ver, o vamos a decir así. Basta ver el núcleo de f a la i está contenido, pero no es igual al núcleo de f a la i más 1. ¿Sí? Sí, y es menor acá. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque una vez que si i fuera k, el núcleo de fk más 1 es igual al núcleo de fk porque ya es todo el espacio. Entonces, los núcleos van creciendo estrictamente y se estancan cuando llegan al lugar de la nilpotencia, ¿sí? Del índice de nilpotencia. Entonces, está bien que esto es suficiente, o sea, esto ahora lo vemos. Ahora vemos que esto es cierto. Pero si por un momento suponemos que esto es cierto, ¿sí? Entonces, fíjense qué es lo que uno va a tener. Va a tener como, bueno, el núcleo de f va a estar contenido y no es igual al núcleo de f cuadrado. Está contenido y no es igual al núcleo de f cubo. Así. Ahí no se podría poner directamente la C y ya está, para contenido. Sí, pero quiero resaltar que no es igual, porque a veces esa notación uno la usa como que uno pone contenido, pero está queriendo decir contenido o igual. Como que a veces la notación no es tan específica. Sí, o sea, muchas veces alguien dice A contenido en R y por ahí A es R y lo está considerando. Va, por lo menos en la literatura muchas veces sucede. Entonces, quiero remarcar, que dejar bien claro que no son iguales, sí que la contención es estricta. Si ustedes lo anotan así, ustedes entienden a sí mismos, está perfecto. ¿Sí? Entonces, la contención sucede siempre, ¿no? El núcleo de F está contenido en el núcleo de F cuadrado y así. El tema es ver que no son iguales hasta que llego acá y entonces el núcleo de F a la K es igual al núcleo de F a la K más L para todo L. ¿Sí? Porque bueno, acá se estanca esto, es B. ¿Sí? Entonces, fíjense lo siguiente. La dimensión del núcleo de F, o sea, la dimensión es siempre al menos uno más grande, ¿no? Entonces, la primera observación es que si F es nilpotente, F no puede ser un monomorfismo, ¿no? Eso está bien. Si el único vector que va para el 0 es el 0, entonces en F cuadrado el núcleo sigue siendo solo el 0 y así seguimos por siempre. Sigue siempre un monomorfismo. Bueno, si lo pienso en matrices, sí, como que cada vez que aplico F, no necesariamente se agrega una columna de ceros, pero sí baja el rango. ¿Sí? Cada vez tenés menos rango, sí o sí. O sea, como que aumenta la dimensión del núcleo, baja la dimensión de la imagen. Exacto.
¿Está bien? Entonces, fíjense, es una cosa que K tiene que ser más chico que N, sale de acá, porque como la dimensión del núcleo de F es mayor o igual a 1, ¿sí? Porque si fuera 0, entonces no podría ser nilpotente. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que pasa? Como la dimensión del núcleo de F es mayor o igual que 1, entonces la dimensión del núcleo de F a la n, ¿sí? O sea, va aumentando, tiene que ser mayor o igual que n, sí o sí. ¿Sí? O sea, la dimensión de F cuadrada, o sea, si este es mayor, la dimensión es, voy a escribir abajo las dimensiones. No sé si está claro o si estoy aclarando de más, pero... Esperen que se retorna. La dimensión de esto es mayor o igual a 1. Entonces, como esto está contenido y no es igual a este, entonces esta tiene dimensión al menos 2. Al menos, por ahí ya es todo, no importa. Y este tiene dimensión al menos 3. Y así. Entonces, cuando llego a n, ya tiene que haber sido todo, sí o sí. Si no era en el paso anterior, lo es ahora. Por ahí ya viene estancado hace mucho tiempo. Pero entonces, si la dimensión del núcleo de f a la n es mayor o igual que n, esto lo que me está diciendo es que f a la n es 0. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces ahora hay que ver esto, ¿no? Que acá chanteamos. O sea, hay que ver que si I es menor acá, entonces el núcleo de Fi está contenido y no es, o sea, hay algún elemento que está en el núcleo de Fi más 1 y no en el núcleo de Fi. Entonces, lo que voy a probar es el contrarrecíproco. Entonces, esto le vamos a poner asterisco o estrellita. Sí, es lo mismo probar que el núcleo de Fi coincide con el núcleo de Fi más 1. Eso implica necesariamente, o sea que la única manera en la que pueden coincidir es que I sea mayor o igual que K. Sí, es el contrarrecíproco. Si I menor que K implica que los núcleos están contenidos estrictamente, entonces que los núcleos sean iguales implica que I es mayor o igual que K. ¿Sí? Donde K obviamente es el índice de nilpotencia. ¿Mensaje en chat? No. Bien. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá hay que prestar un poco de atención porque van a haber muchos y dando vueltas, pero veamos primero lo siguiente, que si el núcleo de Fi es igual al núcleo de Fi más 1, fíjense que acá ni siquiera estoy diciendo que sea todo, entonces estos núcleos se estancan, o sea, el núcleo de Fi es igual al núcleo de Fi más 1, que es igual al núcleo de Fi más 2, ¿sí? Entonces quiero ver que el núcleo de Fi más 1 va a seguir siendo, va a quedar igual y va a ser igual al núcleo de Fi más 2. Entonces, sea B un vector en el núcleo de Fi más 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, Fi más 2 de B es 0. Pero bueno, Fi más 2 de B lo podemos escribir como Fi más 1 de F de B. ¿Sí? Bueno, pero entonces F de B pertenece al núcleo de Fi más 1. ¿Está bien? Bueno, pero el núcleo de Fi más 1 es igual al núcleo de Fi. Entonces, F de B pertenece al núcleo de Fi. Sí. No entendí ahí cuando, ¿por qué estás componiendo? ¿O no estás componiendo? ¿Cómo? ¿Por qué estoy componiendo? Acá, en este paso. Sí. ¿O qué sería? Ah, No, reescribí Fi más 2 como Fi más 1 compuesta con F, digamos.
¿Y eso por qué sería? Porque, y FI más 2 es Ese es F F compuesta. a la I más 2. Es F con F con F y más 2 veces. Sí, es compuesta. O sea, es FI más 2 veces compuesta consigo misma. Ok, pero no es a la elevado a la I más 2. No, Ok. no. Es la anotación para hablar de Porque, cuántas veces la compusiste consigo misma. claro, está bien, ahí entendí. ¿Sí? Lo mismo cuando uno dice F a la K igual a 0. Está diciendo F Claro, compuesta consigo misma K veces. claro, Obviamente, yo claro, pensé que seguíamos como antes. Claro, eh, así tengo. con, Perdóname claro, un comentario. sí, obvio. Si estás pensando en F, bueno, F al cuadrado como F por F, acá estás cayendo en B, va de un espacio vectorial en sí mismo, no hay producto ahí. Claro, Si fueras a R, por ejemplo, los escalares sí tendría sentido eso. claro. ¿Está bien? No puedes multiplicar F de B por F de B, no tenés un producto en B. Claro, total. Sí, y antes tampoco, cuando decíamos F cuadrado igual a F, también estamos diciendo F compuesta con F igual a F, ¿no? En los proyectores. Porque recién dijiste que seguíamos como recién, o sea, es la misma notación que antes. F cuadrado igual a F quiere decir que F compuesta consigo misma da F de nuevo. ¿Está bien? Claro, es una notación estándar. Claro, El cuadrado significa F compuesto con F. El claro, cubo sería F compuesta con F compuesta con F. claro. Si uno pudiera y quisiera elevar al cuadrado, quizás es más razonable decir, no sé, F de B al cuadrado, si esto tuviera sentido, para que no haya confusión con la notación. Pero si vos ves F cuadrado de B, en este contexto estás queriendo decir F compuesta con F en B. ¿Bien? Es importante la aclaración igual, porque tiene que estar claro para todos. Yo no me di cuenta de aclararlo, pero me imagino que es la notación que usaron con Gabriela igual. Porque es la manera estándar Claro, de... pero cuando vos haces F al cuadrado, también es lo mismo que hacer F por F, ¿no? No. O sea, O F sea, cuadrado la matriz. No F, sino la bueno, matriz. bueno, claro. O sea, F Claro, cuadrado la matriz. en base B, bueno, alguna base es la matriz de F en base B al cuadrado. Eso sí, pero porque en Claro, matrices componer es multiplicar. claro, O claro, sea, está bien. del lado de las matrices es multiplicar, del lado de las transformaciones lineales es componer. Claro, yo lo pensaba como había un ejemplo así, pero en matrices. Matrices. Claro, sí, obvio, si Claro, son matrices es multiplicar. Y eso en claro, términos de transformación lineal se transforma en componer. claro, está bien. ¿Está bien? Sí, hay que tener cuidado con ese cuando uno va y vuelve, digamos, qué significa cada cosa de cada lado. ¿Está bien? Entonces, bueno, retomo esto porque por ahí es medio lío, pero quiero ver que básicamente que el núcleo de FI más 1 es igual al de FI más 2, y yo lo que siempre se sabe es que el de FI más 1 está contenido en el de FI más 2, así que quiero ver la contención inversa. O sea que quiero ver que este B que está en el núcleo de FI más 2 está también en el núcleo de FI más 1. Entonces, para eso hice esta escritura, resultó que F de B está en el núcleo de FI más 1, pero como el núcleo de FI más 1 era igual al núcleo de FI, resulta que entonces 0 es igual a hacer FI, F a la I de F de B. Pero F a la I de F de B es FI más 1 de B, y entonces B pertenece al núcleo de F a la I más 1. ¿Está bien? Entonces, como siempre vale la otra inclusión, ¿sí?
Y esto lo puedo seguir haciendo por siempre, ¿está bien? O sea, así, o sea, del mismo modo. ¿Por qué f de b pertenece al núcleo de f a la i más 1? Porque... ¿por qué Porque tiene que dar cero? cuando yo hago f a la i más 1 de f de b, me da 0. Ah, claro, porque i es k. Era por No, eso. no, porque fíjate, vos agarraste un elemento del núcleo de f a la i más 2. ¿Sí? Sí, O sea que f a la i más 2 de b, de ese elemento, da 0. Ahora, sí, f a la i más 2 de b se puede escribir como f a la i más 1 compuesta con f evaluada en b. claro. Y bueno, y después paso a mirar esto así, y entonces resulta que lo puedo pensar como que f a la i más 1 de f de b es 0, porque es lo mismo que esto del medio. No, pero me olvido como por un instante de esto, y miro esta parte de la igualdad, y resulta Sí, que cuando evalúo la función f a la i más 1 en f de b da 0. O sea que f de b está en el núcleo de f a la i más 1. ¿Está bien? sí. Y entonces ahí uso que eso es igual al núcleo de fi, y entonces en realidad hacer f a la i de esta f de b es 0 también. Pero f a la i compuesta con f de b me da f a la i más 1. Agarré p en el núcleo de f a la i más 2, Fernando, porque quiero ver que son igual, que es igual al núcleo de fi más 1. ¿Sí? O sea, cuando acá digo que siempre vale la otra inclusión, lo que estoy diciendo es que el núcleo de fi más 1 va a estar siempre contenido en el núcleo de fi más 2. ¿Sí? Por propiedades de la composición. O sea, si algún elemento cumple que f a la i más 1 de b es 0, entonces cuando le hago f de nuevo, o sea, cuando hago f a la i más 2 de eso, me vuelve a dar 0. Entonces, como esta contención siempre está, yo ahora agarré un elemento de f a la i más 2 del núcleo y vi que está en el núcleo de f a la i más 1. O sea que con esto estoy teniendo la otra contención. O sea, esto de acá me da que el núcleo de f a la i más 2 está contenido en el núcleo de f a la i más 1. Fíjate que acá no estoy suponiendo que las contenciones no son estrictas, es lo que estoy queriendo probar. Claro, exacto. La inclusión esta vale siempre para cualquier f, y la que quiero ver es la otra. Exacto. Sí, está bien. O sea, estoy haciendo este ejercicio por el liguito de cuentas y de índices, sobre todo. Entonces, f a la i más 1 está bien que los núcleos, o sea, se estancó en i, o sea, el núcleo de f a la i es igual que f a la i más 1, y entonces el núcleo de f a la i más 2 también sigue siendo igual, y del mismo modo resulta que van a ser iguales todos los que siguen, ¿sí? Como haciendo la misma cuenta. El núcleo de f a la i más 3 va a ser igual al núcleo de f a la i más 2, que es igual al de f a la i más 1, que es igual al de f de i, así como inductivamente uno sigue. Entonces, del mismo modo, tenemos que el núcleo de f a la i es igual al núcleo de f a la i más s para todo s natural, ¿no? O sea, se estancó para siempre. ¿Sí? Una vez que se estanca, queda estancado. ¿Está bien? Y yo digo que con esto ya estoy. ¿Por qué ya estoy? Porque yo qué es lo que sé. Yo sé que cuando hago f a la k, el núcleo es todo. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá los núcleos se estancaron, o sea que necesariamente se tienen que haber estancado en todo, tiene que ser todo, ¿está bien? Sí, porque si no ya después no tiene manera de llegar, o sea, llegué al núcleo de f a la i y me quedé en ese núcleo por siempre, pero yo sé que el núcleo de f a la k es todo. Entonces el núcleo de f a la i necesariamente tiene que ser todo, y por lo tanto y tiene que ser más grande o igual a k. Sí, no se puede haber estancado antes de ser todo, en este caso.
¿sí? Entonces vamos a escribir eso. Entonces ahora por otro lado, como el núcleo de F a la K es todo, ¿cómo escribimos esto bien? Como el núcleo de F a la K es todo, debe ser igual a B, pues allí se estancan. ¿Sí? Ya no crecen más los núcleos. Como no crecen más, si en algún momento era todo, tiene que ser todo. ¿Sí? Entonces, y como K es el menor natural, tal que el núcleo es todo. Entonces debe ser necesariamente y mayor o igual a K. ¿Está bien? Entonces fíjense que probamos, vuelvo un segundito para arriba. Probamos que si los núcleos se estancan, entonces se estancaron en un momento, o sea, si el núcleo de F a la I es igual al núcleo de F a la I más 1, entonces I era más grande, mayor o igual a K. Eso es lo mismo que decir que si I es menor a K, entonces los núcleos no son iguales, digamos, ¿no? O sea, están contenidas, pero no son iguales. Y eso nos alcanzaba para probar lo que queríamos, ¿sí? Entonces, con el razonamiento que nos decía que entonces F a la N era 0, sumado al estancamiento, a este resultado sobre los núcleos, ¿sí? Bueno, probamos lo que queríamos. ¿Está bien? ¿Puedo hacer un comentario? Por supuesto. Lo que probó, ella lo que probó, en vez de probar lo que había planteado al principio, usa el contrarrecíproco. Entonces, como dijo claramente, una vez que se estanca la cadena de núcleos, o sea, la cadena de núcleos siempre es creciente, claro. En el sentido de que el núcleo de FI está incluido, no necesariamente de manera propia, pero está incluido en el núcleo de FI más 1. Pero en cuanto se estancan, en cuanto el núcleo de FI es el núcleo de FI más 1, entonces queda ahí para siempre. Bueno, pero una cosa que quiero comentar es que si esta misma prueba, con I igual 0, probaría que si F es inyectiva, F cuadrado también lo es, F al cubo también lo es, etcétera, ¿no? ¿Podés mostrarme un poquito para bajar un poco para que... Acá, ¿no? La cadena, a ver la cadena, no, ver la cadena, acá arriba. Claro, porque en realidad nosotros los... Perdón, antes del núcleo de F, podrías haber puesto incluido propiamente el seno, ¿no? Total. Eso, que les quede bien claro. Otra cosa más, en ningún momento en la prueba usó que B tenga dimensión finita. Cualquier transformación, cualquier endomorfismo, si en algún momento el núcleo de FI es el núcleo de FI más 1, ahí quedó. ¿Está bien? Aunque no tenga dimensión finita, aunque no tenga dimensión finita. Por supuesto, en el caso de dimensión finita, en algún momento se va a estancar. Porque en algún momento, por ejemplo, si va creciendo... sí, tiene una cota por la dimensión. Sí, tiene una cota por la dimensión. En el caso de dimensión infinita, no. Uno podría tomar, por ejemplo, el espacio de todas las transformaciones... el espacio de todos los polinomios. Eso tiene base 1, x cuadrado. Tomar como transformación, multiplicar por x. ¿Está bien? Esa transformación, o no, multiplicar por x, no, derivar. Derivar, ya saben lo que es, ¿no? Formalmente, digamos, bueno, tomamos un coeficiente de R si quieren. Polinomio lo derivamos.
El núcleo de la derivada es los polinomios constantes. Sí. Si derivamos 2 veces, nos quedan los polinomios de grado 1 como núcleo. Si derivamos 3 veces, eso es, f de Claro. p, p'. O sea, el núcleo de f. Eso sería el núcleo de f. Claro. Bueno, yo te voy tomando nota. El núcleo de f cuadrado me queda 1x. Eso. Claro, así es. Al derivar 2 veces el núcleo, y ahí el núcleo va creciendo indefinidamente. Bueno, pero la prueba que hizo ella, en ningún momento usó que tenga dimensión finita. Total. Solo que si tiene dimensión finita, en algún momento se tiene que estancar. Exacto. Sí, de hecho, Si en se realidad, estanca, sí, siempre se estanca lo sumo en el n. claro, eso. Como que en realidad lo usamos solo para decir que en dimensión finita, sobre todo porque nosotros trabajamos en dimensión finita, pero esto, ¿no? Como que f a la n es 0. Pero es verdad que en realidad uno podría probar un resultado más general, que es esto, que si los núcleos se estancan para, ya está, quedan estancados. Eso vale en general. Con la misma prueba que hicimos acá. Perdón, le sugiero una cosa. Cuando lean una demostración, a veces, por una cuestión así digamos, el contexto en donde se está trabajando, aparece alguna hipótesis de más. Es bueno ver Total. en qué lugar se usan las hipótesis. Concretamente, en qué lugar. Que uno pueda decir, la hipótesis se usa acá. ¿Está bien? Eso es una buena manera de, al leer una prueba, ir viendo dónde se van usando las hipótesis. ¿Está bien? Sí. Bueno, listo. Gracias, sí, eso me parece una recomendación genial, porque sobre todo con la de la dimensión finita, como en esta materia por ahí uno no se mete tanto en dimensión infinita, muchas veces, o sea, pones hipótesis para sumar alguna cosita o para hablar de alguna base y a veces esa hipótesis se puede retirar y casi ni modificar la demostración o ni modificarla y que valga igual. Aunque a veces que uno ni lo usa, pero por ahí lo pone, no sé, por comodidad o lo que sea. Sí, pero perdón, una cosa más. Yo lo digo también para cualquier materia y para entender bien una demostración. Por supuesto que a veces eliminar una hipótesis es algo extremadamente difícil. No siempre, o sea, a veces se usa una hipótesis que no es realmente necesaria. Claro. Pero una demostración muy distinta puede eliminarla. Claro. Pero eso es otra cosa. Ajá. Eso es otra cosa. Pero, por ejemplo, no, pero está fuera del tema. Pero véanlo en cualquier cosa que estudien, traten de ver cuando vean una igualdad, una afirmación, qué es lo que se está usando. ¿Está bien? En esa igualdad. Es un consejo simplemente para aprender bien, nada más. Y bueno, disculpa la interrupción. No, por favor. No, me parece re interesante porque de hecho creo que, si no recuerdo mal, el análisis 1, así como yéndome rápido el tema, pero para probar los teoremas tipo función implícita o a veces multiplicadores de Lagrange o cosas, o Taylor, a veces se le pide a la función como que sea, no sé, de grado, que sea de tipo C3, porque la demostración es mucho más fácil, pero en realidad te alcanza con que sea, no sé, C2 o C1 en tal punto, que las demostraciones ahí se ponen como más ásperas, pero se puede cambiar la hipótesis. Y eso a veces pasa, que una hipótesis más fuerte te hace más fácil la cuenta y uno a veces la pone porque le alcanza para lo que está haciendo en el momento, pero que en realidad podría como pedir menos, digamos. Me parece interesante Sí, lo que dice Jorge. Aparte, esto más entre nosotros, viste, hay un teorema de variable compleja que dice que si una función es derivable, de forma compleja, ¿no? Sí. Entonces es derivable infinitas veces. Claro. O sea, como no me acuerdo quién es el matemático, ahora no me sale el nombre. Un tipo ¿No, de... ¿no es Cauchy? ¿Cauchy? No, Cauchy lo hizo suponiendo, justamente, Cauchy demostró eso, suponiendo que la función era derivable con continuidad. Ah, Este matemático, que ahora no me sale el nombre, es un teorema básico de variable compleja, sí, lo sí, hizo sin suponer que la función era derivable con continuidad. Lo es automáticamente. La demostración es distinta. claro. Es una cosa muy ingeniosa. Bueno, eso es algo que uno... o sea, uno puede usar algo que no es necesario realmente. Eso no está mal. Claro. Y bueno, y otro matemático viene después y mejora.
Total. Estamos hablando de Cauchy, digamos, que es el inventor de la teoría de variable compleja. Claro. Pero conviene siempre, cuando uno estudia una demostración, entender bien dónde cada cosa que dice vale tal cosa, bueno, saber por qué. ¿Está bien? Que uno pueda responder. Si yo le pregunto, ¿por qué vale esto? Bueno, una cosa concreta, clara, específica. ¿Está bien? De esa manera se aprende bien. Y uno ve dónde se usa cada hipótesis. Y por ahí se da cuenta de que alguna no se usa, ¿no? Puede pasar. Exacto. ¿Está bien? Pero Sí. una cosa es que no se use y otra cosa es que no sea necesario. Si no se usa, uno la puede eliminar simplemente. Si no sea necesario, es que hay otra demostración que por ahí es muy distinta, que no la usa. Más difícil. Como lo que vos decís de análisis 1. Claro. ¿Está bien? Bueno, y perdón por la interrupción. No, pero está buenísimo. Porque además en esta materia para mí pasa mucho y está bueno tratar de pensar. Pero lo que más me interesa es el consejo de cuando estudien una demostración, fíjense bien qué es lo que se está usando. No que la pasan por encima, ¿sí? Y aceptan una cosa porque lo escribió alguien con autoridad. ¿Está bien? Total. Bueno. Bien. Gracias, Jorge. Hasta acá lo que quería comentar de transformaciones lineales. No sé si quieren hacer como un pequeño descanso y hacemos alguna cuentita en espacio dual, o si quieren seguir, pueden votar por el chat. No, yo te quería preguntar algo. Sí, decime. A lo que demostramos ahora significa que por ejemplo, si una vez, si f a la 2 es el núcleo es mayor que f a la 1 y f a la 1 está contenido en f a la 2, significa que ya es nilpotente ya. No necesariamente, porque se podría estancar. No necesariamente se puede estanca estancar en antes? todo. Se puede estancar en dimensión, no sé, ponele que estás en R3. Se puede estancar en dimensión 1, por decir algo. ¿Sí? Como... O sea, por ahí queda estancada en la misma dimensión o en dimensión 2. No, me parece que no quiere decir que... Bueno, no sé si estoy mal, pero me parece que no. No, perfecto, está bien, tenés razón. Por ejemplo, un proyector no tiene núcleo vacío, normalmente, ¿no? A menos que sea la identidad. El proyector tiene núcleo, pero en el segundo paso se estanca. Claro, queda igual por siempre, porque el resto de la identidad. Porque f cuadrado es igual a f. Así que el núcleo f cuadrado es igual al núcleo de f. Claro, en un proyector. Claro, perfecto, sí. Lo escribo así, dejo escrito. Otro ejemplo, si f es un proyector, núcleo de f es igual al núcleo de f cuadrado, porque f es igual a f cuadrado, y no necesariamente tiene que ser nilpotente, ¿sí? O sea, no es nilpotente, bueno, necesariamente. Claro, pero ahí no es menor igual. O sea, no es menor, digo, el núcleo. No está incluido el núcleo. O sea, está incluido, pero es igual. Claro, pero lo que no sucede necesariamente es que, o sea, que se estanque no quiere decir que se estanca en todo. Eso puedes pensarlo, no sé, a ver, o sea, podríamos pensar con cuidado, pero podría pasar que se estanque, no sé, en Tipo, tamaño 2. si se estanca y no se estanca en 0, entonces se estancó en un proyector. Porque si si el núcleo de f es igual al núcleo de f cuadrado, ¿es un proyector o no? Si el núcleo de f es igual al núcleo de f cuadrado. Esas dos igualdades ahí que pusiste, ahí hay un sí solo sí, ¿no? Tipo, si el núcleo de f es igual al núcleo de f cuadrado, sí solo sí, f es igual a f cuadrado, ¿o no? No. No, porque Okay. tenés que también estar en suma directa, pero ponerle a ver esto en R3. Así bien fácil, tenemos los tres canónicos. Imagínate que uno va a parar a E1. E2 va a parar a E3 y E3 va a parar al 0.
¿Sí? Sí. Entonces el núcleo de F es solo de 3. ¿Está bien? Sí. Bueno, cuando vuelvo a aplicar F, E1 va a parar E1, E3 va a parar a 0, y este que ya era 0 va a parar a 0 de nuevo. Entonces Sí. ahora el núcleo de F cuadrado es E2 y E3. Ya, Pero y acá ya se estancó. claro. ¿Sí? Claro, Queda bueno, ahí por está bien. siempre. Bueno, ¿Está bien? sí. Mm. Eso. Mm. Una curiosidad. En este ejemplo, F no es un proyector, pero F cuadrado sí. Claro. Claro, es lo que él decía de que F se estanca en un proyector, ¿no? Ahora queda entre comillas, por decirlo. No se estanca en un proyector. Bueno, Eso no pasa. bueno, es Podrías una... poner, por ejemplo, perdón, discúlpame. Sí, Vos sí, podrías poner F, mandar E1 en 2 por E1. Suponete, claro. cambiarlo por S. Y vas a Sí, ver que no se total. estanca. F en Total, 2 por E1, F cuadrado va a ir a 4 por E1, total. F al cubo va a ir a 6 por, a 8 por E1, Sí, y total. así. Y ahí se estancó, pero Claro, el proyector tiene que mantener tamaños. ¿Está bien? Sí, pero exacto. Este es un claro ejemplo de que no necesariamente va a ser nilpotente, ¿no? O sea, el núcleo llegó hasta ahí, pero después ya o sea, ni siquiera es que queda constante. Estaba cambiando, pero el núcleo no crece. Y acá Fernando pregunta, ¿está bien? Sí, sí, sí. Y dije que sí que entendí. Ah. Y Fernando dice, si el núcleo de F a la I está incluido el núcleo de F a la I más 1, para cualquier F, ¿qué quieres? Para una F cualquiera. Eso implica que la imagen de F a la I contiene la imagen de F a la I más 1. No sé, lo tengo que escribir. Vos decís, si núcleo, o sea, esto sucede siempre, ¿no? Y vos querés ver si es cierto que la imagen de F a la I más 1 está contenida en la imagen de F a la I. ¿No? Eso. Y esto me parece que es cierto, ¿no? Si uno tiene un B acá, o W, mejor. Son cosas de composición. Bueno, por ahí haciendo cuentas de dimensión, pero también creo que cuando ustedes ven composición, esto es como F compuesta con F a la I. Entonces la imagen, las cosas que están en la imagen de esto, no, esto está raro. perdona, tenés que No, poner no, F a la I. sí. ¿Cómo? F a la I Claro, ahí va, con razón. Claro, sí, total. Entonces, si tenés un elemento en la imagen de F a la I más 1, eso quiere decir que el elemento se escribe como F a la I más 1 de un B. O sea que el elemento es F a la I de F de B. Gracias, Jorge. O sea que W también pertenece a la imagen de F a la I. Exacto, ahí va. Gracias, Jorge. Sí, pero eso vale en general con composición. O sea, pueden ser G y F distintas. ¿Sí? O sea, la imagen de G compuesta con F va a estar contenida en la imagen de G. O sea, perdón, resumiendo, los núcleos van creciendo, bueno, algunos se pueden estabilizar, o no, pero van creciendo, y las imágenes van conteniéndose una cada vez en la otra, Claro. van decreciendo. Por otro lado, en dimensión finita, por el teorema de la dimensión, si el núcleo crece, la imagen decrece, obviamente, porque la suma de la dimensión del núcleo más. Pero en dimensión infinita, no. Por ejemplo, antes lo que veíamos de la derivada, los núcleos van creciendo, pero la imagen de la derivada siempre es todo. Claro.
O sea, uno tiene, estas contenciones valen en general, pero no tienen por qué ser estrictas, digamos. La imagen podría mantenerse igual. Total. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien. Bueno, seguimos un poquito, entonces Vanessa contestó solo Fernando, que dijo que quería seguir. No sé si alguna quiere nos tomamos 5 o 10 minutos, paramos 5 o 10 minutos y seguimos un tiquín más. Si no, seguimos un poquito más. No sé si tienen Yo por muchas mí dudas. estoy bien, pero no sé los otros. Bien. No, yo sobre todo si tienen muchas consultas. O sea, si tienen muchas consultas cortamos antes, pero si más o menos están. Bueno, seguimos un poco. Si no querían seguir, tendrían que haber hablado. Así que seguimos un ratito más y ya cortamos. Para introducir espacio dual y hacer alguna cuentita, ¿sí? Entonces, espacio dual, que puede ser un tema un poco controversial, ¿sí? Bueno, por lo menos yo cuando la cursé me resultó un poco difícil. Entonces, ¿cómo se definía el espacio dual de un espacio vectorial? ¿No? Entonces, vamos a decir, si B es un K espacio vectorial, en principio de cualquier dimensión, definimos B dual, que es B estrellita, como el espacio de todos los, se llama funcionales lineales, o sea, todas las transformaciones lineales que van de B a K. ¿Sí? De las f de B en K con F transformación lineal. ¿Sí? Eso es lo que se llama espacio dual de B. Sí, el espacio este tiene una estructura de espacio vectorial también. Es un K espacio vectorial. Sí, la suma de dos funciones es la suma puntual de dos funciones, multiplicar una función por un escalar. Sí, todo puntualmente, no hay ninguna cosa extraña. ¿Sí? Entonces, algunas cosas que valen en los espacios duales, así traigo algunas que me importa tener presentes, han visto más, es que si la dimensión de D es finita, entonces la dimensión del dual también, y más aún, coinciden, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, de hecho, algo que vieron y que uno usa bastante es que si B es una base del espacio vectorial B, todo se llama B en esta materia, ¿no? B corta, siempre existe lo que se llama la base dual, o sea, se escribe B dual de Φ1, Φn, una base de B dual tal que Φ sub j en B sub i es delta ij. ¿Sí? Recuerdo que delta ij es la función que vale 1 si i es igual a j y 0 si no. Esto vale para todo ij entre 1 y n. ¿Sí? Lo mismo vale al revés. O sea, si tengo una base del espacio dual, existe una única. Esta existe y es única, no existe única, que cumple esto. Y si tengo una base del dual, existe una única base de B que cumple de nuevo esto que está acá. ¿Sí? Entonces vale lo mismo en el otro sentido.
¿Está bien? Bien. Entonces, vamos a hacer alguna cuentita de encontrar, dada una base, encontrar la que le corresponde, ¿sí? La base dual o la anterior. Bien. Entonces, ejercicio, creo que es 3. Vamos a decir así, sea B. La base de R2 de X. ¿Sí? Queremos hallar su base dual. Sí, entonces, una pregunta al aire, porque yo lo estoy asumiendo, pero de alguna manera, porque esto es una base de R2X. Bien, tiene distinto grado, ¿no? Tengo una constante, un polinomio de grado 1, un polinomio de grado 2. Eso ya me va a decir que son LI, y por la cantidad, por dimensión, son una base. Exacto. Perfecto. ¿Está bien? Eso acá me lo dan, pero bueno, podrían darme el conjunto y está bueno chequear que uno está efectivamente trabajando con una base y no ir ahí como a ciegas. ¿Sí? Entonces, vamos a llamar así como para, si esto es B1, B2, no sé si voy a usar la notación, pero por las dudas lo llamo. Queremos encontrar la estrella, que le vamos a llamar Φ1, Φ2, Φ3, ¿sí? De R2 de X dual, tal que fíjense, ¿qué es lo que queremos? Vamos a querer, voy a escribir bastante, que Φ1 de 1 más X cuadrado me dé 1, ¿no? Φ1 del primer vector da 1, Φ1 de 1 es 0, y Φ1 de 1 más X también es 0. ¿Sí? Después queremos que Φ2 de 1 más X cuadrado de 0, Φ2 del segundo vector ahora va a dar 1, y Φ2 de 1 más X va a dar 0. Y por último, que Φ3 de 1 más X cuadrado, paren que se me intervino el chat, de 1 más X cuadrado sea 0, Φ3 de 1 es 0, y Φ3 de 1 más X es ¿sí? Una pregunta, ¿y Sí. esos B estrellas serían las coordenadas de cualquier vector en base B, creo? Bien, sí, ahora vamos a eso. Sí, ahora vamos a eso. O sea, no exactamente, pero ahora las coordenadas de cualquier vector en base B van a estar relacionadas con los elementos de esta base del dual. ¿Sí? Recuerda que entonces cada uno de estos Φ sub I son transformaciones lineales que salen del espacio de los polinomios de grado menor o igual que 2 y llegan a R, lo pensamos como R espacio vectorial, ¿sí? En este caso. ¿Sí? Y exacto, entonces lo que dijo el compañero está perfecto, hago algunos comentarios antes de pensar en eso, como por un lado, los Φ sub I, los Φ1, Φ2 y Φ3 quedan determinados, ¿no? Con estas restricciones que le estoy poniendo, porque los estoy definiendo en una base de R2 de X, así que la transformación lineal que va de R2 de X a R está determinada por lo que valga en una base de R2 de X, ¿sí? Así que esos Φ1, Φ2 y Φ3 son únicos, ¿sí? Eso ya lo sabemos. Y entonces, algo que
es lo que dice el compañero sobre los elementos tomar coordenadas, la relación entre tomar coordenadas y la base dual. Vamos a decir así, si P es un polinomio de R2 de X, P se escribe como A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3, ¿sí? Donde A1, A2, A3 son elementos, los elementos de la base, ¿sí? Con ahí en R. ¿Está bien? Entonces, por un lado, fíjense que el funcional phi sub i evaluado en P, ¿qué es? Es A1 por phi sub i evaluado en B1 más A2 por phi sub i evaluado en B2 más A3 por phi sub i evaluado en B3. ¿Sí? Entonces, de estas tres cosas van a ser todos ceros, salvo el que coincida con i, ¿no? O sea, si i igual a 1, claro, sé que phi sub i es lineal, exacto. Phi sub i es una transformación lineal. Llega a R, pero es una transformación lineal. Entonces separo, evaluar en P lo separo. Entonces esto, lo que me va a dar es la coordenada AI, para cualquiera de los, ¿sí? ¿No? Si evalúo phi sub 1 en P me va a dar a 1. Si evalúo phi sub 2 en P me va a dar a 2. Y si evalúo phi sub 3 me va a dar a 3. ¿Sí? Y por otro lado, P en base B es A1, A2, A3. O sea que esto, fíjense, pero A1 era hacer phi sub 1 en P, phi sub 2 en P, A2, y phi sub 3 era, perdón, y A sub 3 era phi sub 3 en P. ¿Está bien? Entonces, fíjense, si yo quiero saber o sea, qué pinta, cómo son phi 1, phi 2 y phi 3, me basta con conocer en general un P cualquiera en base B, porque las coordenadas me van a dar, las coordenadas del vector me van a dar cuánto vale cada phi sub i en P. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que uno puede hacer, o sea, fíjense que entonces como que trasladé mi problema de nuevo al lado de las cosas que conozco, ¿sí? O sea, me fui del dual un poco. Está bien, porque ¿qué puedo hacer? Yo está bien. P en B es esto, pero por otro lado, P en B lo puedo pensar. P en B es la matriz de cambio de base de E a B multiplicada por un polinomio P en base canónica. ¿Está bien? Ahí como sería un poquito más despacio. Un elemento de R2 de X en base B, ¿sí? Le aplico el cambio de base. Es como multiplicar por la matriz de cambiar de base E a B multiplicado por P, ¿no? Agarro P en base E, lo multiplico por esta matriz y lo tomo en base E, me lo devuelve en base B y entonces paso a tener P en base B, que es justamente esto que yo quería acá. Ok. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Entonces, la idea es, voy a tratar de describir los phi estos como en la base canónica, digamos, ¿sí? En general. Entonces, si P, vamos a escribir ahora como A por X cuadrado más B por X más C, entonces P en base E es ABC, ¿no? Donde la base canónica
es la de siempre, 1x y x cuadrado. ¿Está bien? Entonces ahora me basta con encontrar CEB. Esto es agarrar los vectores de la base canónica y escribirlos en base B, ¿sí? La matriz más fácil de hallar es CBE, y si la invierto me da esta, pero me parece que... eso puede ser ustedes si la usan de mayor a menor, la pongo a mayor a menor. La dio de menor a mayor, me parece, la teórica. 1x cuadrado. Es lo mismo, o sea, con que... por las coordenadas, sí, total. No, está bien, está bien. Sí, puse las coordenadas mal. Vamos a cambiar así quedan las coordenadas más simpáticas. X cuadrado. Bueno, pero si en la teórica lo usan así, me arrepentí. Cambio acá. CBA, ¿no? Tengo una, gracias. Sí, total. CBA, total. Está bien. Entonces tengo que agarrar cada vector de la base canónica y escribirlo en la base B. Entonces, esto, o sea, un camino sería pensarlo como CBE, que es como poner simplemente ahí todo en columnas a la -1, pero como no tengo ganas de invertir la matriz, porque es una fiaca, me parece que con la base que tenemos, B era 1 más x cuadrado, 1 y 1 más x, no es muy difícil, ¿no?, escribir los vectores canónicos en la base B, ¿no? Si yo quiero pensar, o sea, CB tiene que tener como columnas el 1 en base B, x en base B y x cuadrado en base B, así como columna. ¿Sí? Entonces, 1 en base B es fácil, ¿no? 1 es el segundo vector. Así que 1 en base B es 0, 1, 0. 0 veces el primero, más 1 veces el segundo, más 0 veces el tercero. ¿Está bien? Después, x en base B, ¿cómo lo escribo? Bueno, para obtener x, fíjense, el primer polinomio no me sirve, así que no lo pongo. Y después, para obtener x con estos dos, con x más 1 y... Claro, 0 menos 1, 1, exacto. ¿No? 0 por el primero, más menos 1 por 1, más 1 más x me da x. Y casi igual. ¿Por qué, sí. ¿Por qué lo das vuelta si no es más fácil hacer cambio de base de E en B? No, es más fácil hacer de B en E, ¿no? Los vectores de B en la base canónica son más fáciles de escribir. O sea, B, 1 más x cuadrado en base canónica es 1, 0, 1, 1, 0, 0 y 1, 1, 0. Yo pensé que de E en B eran los vectores de B en la base canónica. No sé por qué. No, seguro. Me parece que está al revés, ¿no? Así mejor que si estoy diciendo todo al revés, pero C, E, B son los de E en base B. Ok. Lo que estás diciendo está bien. No, sí, me parecía, si no, se me había mezclado el cerebro. Está bien, sí. perdón. No, está bien. Yo lo pienso como en orden, son los de E en base B. ¿Sí? Como, claro, exacto. La primera base es la entrada y la segunda es la salida, exacto. Se lee siempre así. Perdón. Lo mismo, no pidas perdón para nada, está bien la pregunta. Se lee siempre así, o sea, agarras en E y después acá entra en E y sale en B. Y ya está. Sí, igual siempre lo tengo que repasar porque siempre se me complica eso. Sí, es como un lío, hay que acomodar las ideas, hay que encontrarse alguna regla para saber en qué orden va. Pero sí. Tomás los vectores de la base de partida y los escribís en la base de llegada. Claro, y tomás las coordenadas en la base de llegada. Es eso. Sí, yo me lo acuerdo así también, o así lo aprendí. Para una transformación es más fácil todavía porque te obliga. Claro. Ahora, la matriz de una transformación. Claro. Bueno, ¿y qué pasa con este último, x cuadrado? Bueno, para escribir x cuadrado necesito sí o sí el primer polinomio y le resto el segundo. ¿Está bien? Fíjense que en este caso es bastante sencillo, es más fácil esto que ponerme a invertir una matriz.
Y entonces la matriz CEB es la matriz que tiene como columnas al 0, 1, 0, 0, menos 1, 1 y 1, menos 1, 0. Sí, recuerdo que estábamos haciendo todo esto porque tener P en base B, un polinomio cualquiera en base B, nos iba a permitir saber cómo eran los funcionales lineales, ¿sí? Los elementos de la base dual. Entonces, al final, esto que era Φ1 en P, Φ2 en P y Φ3 en P, pues que era P en base B, lo podíamos pensar como esta matriz multiplicada por P en base E, que dijimos que era CBA, ¿no? Sí. ¿Sí? Esto es P en base canónica. Y entonces fíjense que me queda primera fila por primera columna A, C menos B menos A y B. ¿Está bien? Entonces, Φ1, o sea, básicamente termina quedando que Φ1 de P agarra el polinomio y me da el coeficiente que está al cuadrado. Φ2 de P me da el término independiente menos el lineal menos el cuadrático. Y Φ3 me da el lineal. ¿Está bien? Para ir responder la pregunta. Entonces escribo esto, entonces me queda Φ1, o sea, si P lo escribimos así, Φ1 de P es A, Φ2 de P es C menos B menos A, y Φ3 de P es B. ¿Sí? Entonces estos son los elementos de la base dual. Y por ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta de esto? Ahora contestamos lo de transponer. Bien. Sí, Fernando, ¿no? Creo que preguntó. Sí. Sí, obvio. O sea, eso que vos decís ahí es esto que vale, que es que cálculo equilibrado en la teórica es que la matriz de cambio de base, vamos a decir así, de B1 dual a B2 dual, es lo mismo que hacer la matriz de cambio de base de B2 a B1 traspuesta. Eso vale en general, y así que en particular para la canónica hay una base cualquiera. ¿Está bien? Bien. Bueno. No sé cuántas consultas, o sea, me interesa saber si tienen muchas consultas para saber si seguir un poquito o si dejar acá. No sé, Jorge, ¿qué pensás? Creo que estamos bien, por ahí podemos dejar acá y seguimos con Dual la vez que viene. Sí, a mí me parece bien, ¿no? Quería como repasar un poquito para que puedan arrancar la guía. Igual con lo que vieron en la teórica, técnicamente se pueden mandar a hacer todo. Para expresar nuestra base dual, si lo hacemos en base a funcionales canónicos, ¿estaría bien? Sí, claro, sí, por supuesto. Sí. Bueno, eso es en realidad lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, dicho de otra forma, sí. Sí, está bien. Mientras quede claro lo que estás diciendo y digas quién es tu base canónica y quiénes son tus funcionales canónicos, que digas quién es tu base canónica. Por ejemplo, acá tiene que estar en orden, el orden que quieras usar, ¿no? Acá que yo metí la pata en el orden. El orden este va a afectar el orden de la base dual canónica, pero mientras establezcas un orden y sea claro, eso está bien.
Pero bueno. Bueno, paramos acá. Sí. Perdóname, ¿por qué no se los escribís acá en este ejemplo? Sí, dale. Pues este ejemplo, Fi2. De acá arriba. Sí, entonces nosotros tenemos, hay que decir si E es la base esta que teníamos. Entonces, E dual son los elementos delta 1, en general le llaman así, ¿no? Me parece. ¿No? Donde delta 1 vale 1 en X y 0 en los demás. Este vale 1, perdón, vale 1 en 1 y 0 en los demás. Delta 2 vale 1 en X y 0 en los demás. Y delta 3 vale 1 en X cuadrado y 0 en los demás. ¿Sí? Entonces, fíjense. Justamente, si phi de P es igual a A, es porque el único que me sobrevivió fue el tercero, ¿no? Delta 3. Entonces, en términos de la base dual canónica, ¿qué tenemos? Phi 1 coincide con delta 3. Phi 2, fíjense quién es Phi 2. Phi 2 tiene C menos B menos A. Entonces, el que se queda con C es delta 1. El que se queda con B, digamos, es delta 2 y con A es delta 3. O sea que tengo delta 1 menos delta 2 menos delta 3. Y Phi 3, creo que era delta 1, pero no me acuerdo. No, delta 2. ¿Está bien? Vale B, así que me quedo con el segundo nada más. ¿Está bien? O sea que la base B dual sería la base delta 3, delta 1 menos delta 2 menos delta 3 y delta 2. Y acá es re importante el orden, ¿sí? Porque si no, nada tiene sentido. O sea, justamente este es el que vale 1 en el primer elemento de B y 0 en los demás, bla, bla. Así que no es que los puedan reacomodar. ¿Sí? Importa el orden. ¿Está bien? Sí, está bien. De hecho, en general uno termina haciendo esto. Justo acá con los polinomios, por ahí uno piensa en los coeficientes, pero después por ahí piensa más en términos de la base canónica, igual que cuando piensa en... Uno siempre, ¿no? Piensa medio en la base canónica. Pero bueno. Bueno, ahora sí, ahí paro de compartir. A ver si ahora puedo volver con el video. Intentamos. Y nada, pongo pausa un segundo a la grabación. Si quieren hacemos